Conocer verdaderamente un lugar es conocer sus costumbres, su historia, su pasado y actualidad. Bienvenidos a Love MX. Hola amigos, soy Eddie. Y yo Sardi. Y oficialmente aquí comienza nuestra tercera temporada. Estamos muy emocionados porque va a estar increíble. Así es que ya saben, nuestro recorrido comienza Aquí. aquí. Aquí comienza una nueva aventura. El camino nos ha traído hasta Oaxaca. Camino Zapoteca, sin lugar de origen, pero con lugar de residencia. Los zapotecas cuentan que nacieron de la tierra, de las rocas, de los árboles y del jaguar. Oaxaca de Juárez, la antigua Antequera, y Oaxaca, nombre dado por las conquistas aztecas. Del náhuatl, Huaxillacac, y Juárez por ser la cuna del Benemérito de las Américas. Por estas calles caminaron dos grandes personajes de nuestra historia, don Benito Juárez y don Porfirio Díaz. Y ahora es nuestro turno de recorrer la capital del estado que los vio nacer y cambiar el rumbo de nuestro país. Aquí se respira color, se ven sabores y se huele la tradición. No se puede huir de las costumbres más arraigadas que en otros estados del país, porque la mayoría de sus municipios conservan sus usos y costumbres. Con una diversidad invaluable de flora y de fauna, que va de la mano con la gran variedad cultural y lingüística. Aquí se habla zapoteco y mixteco, pero cada comunidad tiene su propio dialecto, como si lo abrupto de los caminos mantuviera pequeñas esferas culturales que se niegan a mezclarse. Nos encontramos con un lugar lleno de cultura, con aromas de campo y de ciudad. A donde quiera que voltees, puedes apreciar la belleza arquitectónica, con pasado prehispánico, colonial y porfiriano, en combinación perfecta para dar paso a una capital única, con una cultura muy local entre chapulines con chile, mezcal, bordados y templos. Como toda ciudad colonial del país, aquí la vida diurna y nocturna camina alrededor de los templos. Todas las noches el Zócalo se llena de gente, de música y de actividades culturales, y resulta un paseo muy agradable en el que seguramente encontrarás algo ideal para ti. Llegarás a sus portales con hambre, con algo que ya compraste, queriendo quedarte de inmediato con un pedacito de Oaxaca, igual como nos pasó a nosotros. Y como ya nos conocen, nos fue imposible no sentarnos en todos los lugares que pudimos a degustar de una cerveza local o de un buen mezcal. Y comer, comer y más comer. Aquí huele a chocolate, a café, a pan recién horneado, a vida de mercado, donde comienza la vida de la cocina más tradicional de Oaxaca. Se antoja ser parada en cada local, y más cuando siempre te invitan a pasar con una sonrisa. Muchísimas gracias. Buenas noches. ¿Qué te compraste?
Ya vengo bien armado con mi pan y mi chocolate. A engordar a gusto. No importa. Nunca faltará el oaxaqueño que te cuenta de su tierra y de lo que más le gusta y quiere que conozcas. O el que simplemente te pregunta cómo te la estás pasando en su ciudad. O aquel que al verte turista te ofrece guiarte y darte los mejores consejos para facilitarte el viaje. El Centro Histórico de Oaxaca, al ser Patrimonio de la Humanidad, tiene un sinfín de lugares para conocer, como el exconvento de Santa Catalina de Siena, fundado en 1568, conocido entonces como el Monasterio del Rosario de María. Con las leyes de reforma de 1862, el convento pasó a ser cárcel y el atrio se transformó en palacio municipal. Incluso aquí fue un cine y hoy es el hermoso Hotel Quinta Real. Cuenta la leyenda que allá en tiempos de la colonia, una monja profesó que este lugar dejaría de ser un lugar de culto religioso para convertirse en encierro de hombres rodeados de miseria y hacinamiento, y que muchos serían verdaderos penitentes por ser juzgados siendo inocentes. Otro hermoso lugar para disfrutar es un claro ejemplo de la arquitectura porfiriana, el Teatro Macedonio Alcalá. Originalmente fue un teatro casino, llamado Luis Mier y Terán, en honor al militar oaxaqueño. Después fue rebautizado en tiempos de la Revolución como General Jesús Carranza, y en la década de los años 30 fue llamado como lo conocemos hoy, e incluso fue usado para peleas de box. Pero desde su remodelación tras el terremoto de 1999, su destino fue exclusivo a eventos culturales. Una verdadera joya arquitectónica de la ciudad. Entre sus calles también podemos encontrarnos otras joyas escondidas que nos cuentan de ese pasado colonial. ¿Recuerda nuestra visita a la Capilla del Rosario en Puebla? Pues aquí en Oaxaca existe otra, más modesta, pero de gran belleza. Se encuentra en el Centro Cultural San Pablo, en el exconvento de San Pablo, en el que se conserva parte de la antigua capilla donde está precisamente el retablo del Rosario. Un lugar hermoso y tranquilo para visitar en tus caminatas por esta bella ciudad. La calidez y amabilidad de su gente es el sello distintivo de Oaxaca. Hola amigos, acabamos de llegar a nuestro destino. Finalmente estamos aquí en Oaxaca. Desde el primer momento en que llegamos, nos recibieron con estas palabras. Oaxaca tiene gente honrada, gente que quiere que la visiten, y siempre estamos dispuestos a mostrarte nuestra tierra. No llevábamos ni una hora en la ciudad y ya la gente nos había dado recomendaciones de qué hacer, de ir a sus mercados, a sus plazas y de comer tasajo y sobre todo tlayudas y de probar sus mezcales. La vida de Oaxaca es tranquila y amena, entre frases en zapoteco, mixteco de cada comunidad, español, inglés o cualquier otro idioma que se te ocurra, aquí lo escucharás. Y eso no impide que la gente se entienda, porque aquí en Oaxaca se habla un mismo idioma, el amor por esta tierra. Así de fácil es entenderse, y el choque cultural, aunque evidente, enriquece la vida de las calles y bares. Y caminar por su pasaje peatonal hasta el Templo de Santo Domingo te adentra al corazón de la ciudad, y es por ello que resulta fácil enamorarse de Oaxaca. No solo a nosotros los mexicanos, sino a todo el que pisa sus calles empedradas, vengan de donde vengan. En definitiva, Oaxaca se disfruta caminándola, y cada rincón te ofrece cosas interesantes, que solamente estando aquí podrás ver cara a cara su belleza, la calidez de su gente, lo rico de sus aromas a comida recién hecha, su historia y cultura. En definitiva,
Oaxaca es de esos lugares a los que se quiere regresar y disfrutar eternamente. Te hará falta tiempo, pero no pretexto para regresar. Cada que llegamos a un lugar nuevo, nos damos cuenta de que México es hermoso y que cuanto más conocemos de nuestro país, menos sabemos de él en realidad. Pero nos llenamos de ganas para seguir descubriendo más de esta hermosa tierra tan llena de vida. Gracias amigos por acompañarnos en este inicio de temporada. Nos esperan muchas más cosas por conocer. Empecemos este nuevo año de aventuras y comencemos de nuevo a viajar juntos. Aquí los esperamos. Y queridos amantes de México, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y ser parte de este círculo de amor por México. Si te gusta nuestro contenido, no olvides regalarnos un like y compartir nuestros videos en redes sociales para apoyar nuestro canal. Y activa las notificaciones para que siempre sepas cuando publicamos nuevo contenido. Nos puedes seguir durante la semana en redes sociales. Nos encuentras como LoveMX TV y en nuestra página web www.lovemxtv.com para que juntos sigamos descubriendo las bellezas y la historia de nuestro hermoso país.